dijeron primero que iban a ser los 6 sellos, a continuación las 7 trompetas y después las 7 copas. Sin embargo, cuando analizamos ya claramente este pasaje, nos damos cuenta que mientras más nos acercamos al final del tiempo, el Espíritu Santo nos va a dar mucho más luz, como se le dijo a Daniel. En el tiempo del fin, muchos entenderán. Entonces, creo que ya es muy claro que los 6 sellos primeros del Apocalipsis cubren completamente los 7 años de la tribulación. En el 7º sello viene pegada las trompetas y después vienen las copas inmediatamente. Entonces, no son cronológicamente, aunque una de las copas sí lo es. Entonces, cuando dice la Biblia en el último sello, que es el 12, versículo 12, el capítulo 6, que hubo un gran terremoto y vino la ira de Dios, está hablando claramente de la ira del Cordero, que comienza a la mitad de la tribulación. Entonces, a la mitad de la tribulación es cuando viene la ira de Dios, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, y de ahí en adelante viene lo que se llama la persecución del anticristo contra los cristianos y contra los judíos. Y aquí dice, bueno, lo mismo que pasará con las personas que no se irán el rapto. Entonces, esa persecución que usted está hablando ahorita, ¿verdad? Claro. Bueno, la Biblia nos habla de un sello que van a tener 144,000 judíos étnicos en el capítulo 7. Entonces va a haber un grande avivamiento durante los 7 años de la semana 70 o de la tribulación. Y en este tiempo va a haber miles de convertidos. Vemos en Apocalipsis 7 de qué forma salen de la tribulación todas estas almas, que Juan hasta se espanta de ver la grande multitud que estará en el cielo. Entonces el evangelio será predicado cuando la iglesia esté ya completamente en el cielo. Entra la oportunidad otra vez de Israel de entrar al plan de Dios. Y los 144,000 van a ser los 144,000 evangelistas judíos de todas las naciones que se van a encargar de predicar el evangelio eterno, que es el evangelio del reino de Dios. Luis Daniel Ordóñez nos dice, doctor Alducin, ¿qué es la masonería y el ecumenismo? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la masonería es una sociedad secreta en la que existen diferentes grados. El grado 33 es el grado máximo, y donde las personas son adiestradas a través de una mezcla de todas las religiones. En otras palabras, cuando una persona ingresa a la masonería en el grado 11 o 12 más o menos, comienza él a vislumbrar realmente la filosofía que se encuentra detrás de esta sociedad secreta. Y es una mezcla de cristianismo, de filosofías orientales. Bueno, ¿verdad? Es una verdadera ensalada donde se cubren diferentes filosofías y donde se acepta también cualquier Dios. Aunque realmente, ¿verdad? Al final ya no es el Dios de la Biblia el que está dentro y ni gobernando tampoco los corazones de las personas. Y el ecumenismo es la reunión o la asamblea de todas las religiones que están tratando de unirse con la bandera disque de la paz. Y esto es increíble, ¿verdad? Porque pues no podemos nosotros creer que las convicciones del hinduismo son iguales a las del Islam o las del cristianismo. Entonces, ¿cómo podemos caminar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? Y este es el punto a donde ha llegado actualmente la civilización. Vemos también en los partidos políticos cómo se comienzan a unir unos con otros, aun cuando son de diferentes convicciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, verdad, caminar con alguien que predica un evangelio diferente? Creo que la iglesia cristiana evangélica principalmente no tiene absolutamente nada que ver con el ecumenismo del siglo XXI. Pero digamos, doctor, digamos, usted decía unirse bajo una bandera. O sea, si, digamos, queremos comenzar una nueva religión o un nuevo pensamiento, que todos somos tan buenos, no importa lo que creamos, todos tenemos un fin del bienestar de la humanidad y creemos un ser supremo, lo que sea. Entonces, podrían gente que muy opuesta en su pensamiento, por ejemplo, gente que niega que Jesucristo sea el Señor, el Mesías, unirse con gente que... Entonces, es como raro bajo una misma bandera. No quiere decir, porque a mí lo que me preocupa es que se quiere tildar, digamos, dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, el que yo tenga comunión con un católico, por ejemplo, un católico que cree que Jesucristo es Dios hecho hombre y nada más la pura amistad o que venga a mi casa o yo vaya a la casa de él, ya se dice que es un ecumenista. O, por ejemplo, si invitan a un cantante cristiano, pues hemos visto que critican a los cantantes porque los invitaron a una reunión católica y ya los dicen que qué barbaridad, qué cosa posible que fue.
¿Cree usted que eso sea ecumenismo? Claro, no, definitivamente hay que aprender a diferenciar y a divorciar la amistad, ¿verdad? A Cristo lo criticaron porque era amigo de pecadores y se metía a los lugares donde existían los publicanos, los que cobraban impuestos. Entonces es muy diferente eso. El ecumenismo es cuando se reúnen las religiones bajo la misma bandera de creer que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo Dios y que todos podemos predicar el mismo evangelio, cosa que pues es completamente antagónico a los principios bíblicos. Entonces yo puedo ser amigo de católicos, de judíos, y lo somos, y amamos a todas las personas, ¿verdad? Pero no podemos formar parte del mismo proyecto. Esa es la gran diferencia. Yo quiero poner un ejemplo. Hace algunos años una persona religiosa de Nueva York nos mandó un correo, compartió un mensaje sobre el aborto y la Biblia, y me dijo esta persona, arzobispo de esta iglesia en Nueva York, que él estaba de acuerdo con nosotros, que ellos tampoco creían en el aborto, que no creían en el divorcio así per se, y que si no podíamos hacer un proyecto juntos para poder predicar el evangelio en México. Y yo le contesté con todo el respeto: señor arzobispo, con todo el respeto que usted merece, claro que estamos de acuerdo en estas cosas, pero ustedes predican un evangelio completamente diferente al que predicamos nosotros. El evangelio de Jesucristo es el evangelio por la gracia de Dios, y el evangelio que se predica en otras religiones es por las obras y por los sacrificios. Así que si no estamos de acuerdo en cuanto a qué significa y qué es el evangelio, no podemos creer que podemos ganar las almas juntos. Estamos predicando dos mensajes completamente diferentes. ¿El proyecto era para salir a ganar las almas, o era para ayudar a los niños pobres, o era para...? No, era para ganar las almas, o sea, para trabajar juntos como dos organizaciones religiosas. Okay, pero digamos, si fuera para, no sé, para defender la causa de la mujer, o defender la causa de los niños, o el maltrato infantil, o la trata de blancas, usted, digamos, para recoger fondos para eso, para una lucha que es buena, compartida por los católicos, por los evangélicos y hasta por los ateos. Digamos, usted, digamos, podría trabajar en algún comité cívico, ¿verdad? Claro, ahora, por ejemplo, ahora con los terremotos, las inundaciones y todo lo que existe en el mundo, nos unimos con todo el mundo para poder ayudar a la gente necesitada, ¿no? A los indigentes, a las personas que se han quedado sin casa. Ahí, claro que nos unimos con todos lados, pero esto es muy diferente a unirse a predicar el mismo mensaje. Que van a decir la gente, es que don Armando dijo que no. Entonces, por eso quería yo. Muy bien. Así es. Luis nos pregunta, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia ante la situación política de su país? Es de Guatemala. Una de las cosas más importantes que el Nuevo Testamento nos marca es que no vemos que ninguno de los apóstoles, a pesar de que vivieron bajo uno de los gobiernos más opresivos y más agresivos de toda la historia, el gobierno romano, nunca hablan ni tampoco critican ni tampoco mandan rebelarse contra los gobiernos. Todo lo contrario. 1 Timoteo capítulo 2, las cartas de Pedro, nos mandan que nos sometamos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no violen los principios básicos de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 4, los apóstoles les prohibieron que no predicaran el evangelio, y entonces les contestaron: vean ustedes si es justo que nosotros obedezcamos más a las autoridades que a la palabra de Dios. Entonces, mientras el gobierno no nos prohíba leer la Biblia, por ejemplo, o no nos prohíba tener reuniones, vamos a someternos en todo y no vamos a criticar. Todas las situaciones políticas están gravísimas en el mundo entero y debemos orar por nuestros gobernantes, nunca criticarlos, nunca públicamente tampoco denigrarlos, y entender claramente que ellos están puestos en la soberanía de Dios, y la voluntad de Dios detrás de cada gobierno pues ya depende de los misterios por los cuales Dios los ha elegido. Pero tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, en orar por nuestros gobernantes, pedirle a Dios que les dé sabiduría para gobernar y poder nosotros vivir en paz y en armonía. ¿Tiene usted algún problema con que cristianos sienten un llamado a participar de regidores, municipios, diputados o hasta candidatos a la presidencia puedan hacerlo, si ellos sienten una responsabilidad con eso? Ninguno. O sea, los cristianos debemos de participar en el mundo artístico, en el mundo municipal, en el mundo político, siempre y cuando, ¿verdad?, en México, no sea en otros países. Pero en México, por ejemplo, a los ministros de culto se nos prohíbe, de acuerdo a la ley. Por ejemplo, si me invitan a mí a ser diputado o gobernador, yo no podría hacer porque soy ministro de culto. Está prohibido en México, en los demás países no sé. Pero si una persona que no es ministro, ¿verdad?, que no es pastor, se quiere involucrar en la política, yo lo felicito.
porque necesitamos infiltrar todas las áreas de la vida, el mundo artístico, cultural, deportivo, político, para poder dar testimonio de Jesucristo. Por aquí nos dice, ¿a quién se les llama impíos y a quién se les llama inconverso? ¿Puede aclarar estos términos? Bien, la persona inconversa es la persona que aún no ha recibido al Espíritu Santo ni ha tenido la regeneración espiritual. Y la persona impía es la persona que está en contra completamente, aun cuando no es cristiano, está en contra, son los burlones, son las personas que critican continuamente el cristianismo, que atacan la Biblia, que se burlan de las cosas divinas, porque hay personas que aunque no creen en Dios te dicen, bueno, yo soy agnóstico, ¿verdad? O soy escéptico y no estoy seguro si creo en Dios. Pero ya una persona impía es una persona que ha trascendido ese límite ya de la incredulidad y ya está atacando a Dios y atacando el cristianismo y atacando la Biblia. Esa es la diferencia entre el inconverso y el impío. O sea, un cristiano no puede ser impío. Un cristiano no puede ser impío, así es. El momento en que un cristiano se vuelve a impiedad, es que la palabra piedad es la palabra que significa persona cercana a la comunión con Dios. Entonces, una persona piadosa es una persona que vive cerca de Dios. Impío es la persona que vive lejos de Dios. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿qué pasa si nos cambiamos de congregación? Con mi esposo somos ancianos, ¿estaríamos haciendo mal? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual se quieren cambiar de congregación? Sabemos claramente, ¿verdad?, que si en una iglesia, por ejemplo, los líderes caen en adulterio o cometen faltas graves, ¿verdad?, en contra de la moral o de las leyes, pues entonces en ese momento las personas que asisten a esa iglesia inmediatamente deben de saber que si hay un cuerpo de ancianos o de líderes y se le disciplina ese líder y alguien toma su lugar, creo que la iglesia puede continuar mientras el líder esté disciplinado. Pero cuando es el único líder y el único pastor o el único dirigente espiritual y que ha caído, por ejemplo, en adulterio y nadie hay que lo discipline y sigue él predicando la palabra, las personas no pueden pertenecer a esa iglesia. Entonces es importante explicar claramente las razones por las cuales se quieren cambiar de congregación. Ahora también muchas se cambian de congregación porque se da demasiada leche, demasiado alimento muy superficial, y ya que hay congregaciones que están dando alimento mucho más profundo y quieren pues pasar de secundaria, preparatoria o la universidad. Entonces también hay que ver las razones y los motivos por los cuales se quieren cambiar de congregación, lo cual no explican aquí en esta pregunta. Pero normalmente alguien, y un anciano, normalmente que se quiere cambiar de iglesia, normalmente no es siempre, tal vez el pastor está en contra que se vaya. Casi siempre es así. Eso está mal. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros como pastores, si alguien llega, voy a dar un ejemplo, a nuestra iglesia y nos dice, Pastor Alducin, nos queremos ir a otra iglesia. Bueno, mientras no sea una secta, nosotros no somos dueños de las ovejas. Esto es muy importante porque hay líderes espirituales que manipulan y hasta les dicen, pues si te vas de la iglesia caerá sobre ti la maldición de Tutankamen. Entonces, esto es impresionante. Porque en ese momento pues ya estamos tratando de apoderarnos de las iglesias y no somos dueños ni de las iglesias ni de las ovejas. Entonces si alguien llega y me dice, me quiero ir a otra iglesia, con mucho gusto te bendecimos, gracias por sus vidas, pero no tenemos por qué manipularlos ni ejercer control ni amenazarlos si se quieren ir. Entonces qué triste es, ¿verdad?, que nos creamos dueños de las ovejas cuando realmente no lo somos. ¿Y qué le dice a las personas que tienen un pastor así, que les trataron de decir que no les va a ir bien, que van a entrar en maldición y de verdad tienen miedo de irse? Claro. Y que vayan a entrar en maldición? ¿Pueden entrar en maldición si el pastor les echa la maldición o no? Claro que no, de ninguna manera. Nosotros no podemos estar bajo la maldición porque estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nos maldice un brujo, se le va a regresar a ese brujo la maldición que nos haga. Si un pastor maldice a sus ovejas, esa maldición que les esté echando a esa familia, a esas ovejas, se le va a regresar al pastor. Tengamos cuidado, porque el cristiano no puede maldecir a nadie ni nunca. Siempre hemos sido llamados a bendecir y nunca a maldecir. Siempre he dicho que soy un espejo. Si alguien me bendice, Dios lo bendice. Si alguien me maldice, Dios lo maldice. Esa es la promesa que tenemos los que somos de acuerdo a la fe como Abraham, ¿verdad? Claro. O sea, esa es la promesa, es una palabra. Así es. Puedes irse tranquilo. O sea, es que el problema de verdad, conozco gente ¿verdad? Que están muy asustados de esto. Y usted decía algo, porque en cuanto a la iglesia, que están dando leche y qué sé yo, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Será que una iglesia siempre debe dar leche
o debe tener otros cultos para carne, ¿verdad? Pero los domingos, ¿cuál sería el balance para usted que una iglesia debe tener? Porque conozco iglesias, otros lo llaman que tienen evangelio light, que no sé qué, que no sé cuánto, pero realmente su intención son las almas, traigan al que no conoce al Señor, hacen llamamiento todos los domingos hacen el llamamiento, le dan seguimiento a esas nuevas personas y los quieren empezar como debe ser, con lechita, ¿verdad? Porque si les empiezan a tirar los bistecs, ¿verdad? Terrible. Entonces, la estrategia de la iglesia es al perdido. Ahora, después, si alguien quiere crecer más y ya siente que en la iglesia solo leche, porque esa es la pasión que tiene el pastor, los nuevos convertidos, entonces tal vez conviene que se vayan a otra iglesia ya si se sienten que necesitan bistecs, ¿verdad? Pero yo no que esté mal, es el concepto tampoco. O sea, ¿cuál es el balance que usted siente que una iglesia debe tener? ¿Cómo lo hace usted? ¿Son siempre bistecs o hay a veces leche y hay comidas intermedias? Claro, muy buenas preguntas. Bueno, tenemos que entender que, creo que lo puedo decir abiertamente, uno de los más grandes peligros que ahorita la iglesia está enfrentando es la falta de discipulado. O sea, se da un mensaje el domingo y entre semana por la reunión de la femenil y una reunión de oración y tal vez un estudio bíblico. Y no hemos podido captar claramente el corazón de Jesús. Jesús dedicó 3 años y medio a 12 hombres desayunando, comiendo y cenando con ellos. ¿Para qué? Para prepararlos para que ellos tuvieran la unción después cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés de continuar su obra. Ahora, si un pastor no tiene 2 o 3 Timoteos o 4 Timoteos o no tiene hombres, yo siempre que conozco a un pastor le digo, ¿quiénes son tus hombres? O sea, un pastor no puede estar solo y decir, bueno, pues voy a levantar una iglesia de 500 personas cuando no tengo 4 o 5 hombres que tienen la suficiente madurez y convicciones espirituales que yo he entrenado durante esos 4, 5, 6, 8, 10 años para que me ayuden a levantar la iglesia. Una iglesia de 500 personas necesita 3, 4 pastores de tiempo completo. Entonces no nos conformemos nada más a predicar el domingo. Ahora, estas personas nuevas que se están convirtiendo continuamente, tiene que haber discipulados especiales para ellos o antes del servicio entre semana para darles los principios elementales de la Biblia. Pero otra de las causas también que están amenazando la iglesia es que no se está predicando expositivamente la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia debe de predicarse libro por libro, versículo por versículo. Esta es la predicación expositiva. Pero si predico de Noé un domingo y de David el otro domingo y de este tema otro domingo, entonces la misma iglesia nunca va a tener las bases teológicas que necesitan, doctrinales, para poder entender qué es la justificación, qué es la santificación, qué es la glorificación, que son las 3 líneas de la salvación, que son las bases. También me he dado cuenta que muy pocos pastores predican el libro de Romanos versículo por versículo. Y si una iglesia y un pastor no ha estudiado Romanos, ni enseña Romanos, los 16 capítulos de Romanos, versículo por versículo, que contienen la constitución de la iglesia, del cristianismo, porque es el libro de Romanos, la iglesia no va a tener bases y no va a tener doctrina suficiente para defenderse contra las herejías que son en contra de la justificación por la fe. Entonces, esta es la razón por la cual ahorita hay muchas iglesias débiles, ovejas débiles que se comen todo, se lo creen todo, están entrando una serie de barbaridades tremendas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está predicando expositivamente la palabra de Dios. Y hablando de doctrina, Johnny Celedón nos dice, en mi iglesia dicen que uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo como resultado hablar en lenguas. Yo he escuchado las prédicas del hermano Alducin, pero los hermanos me dicen que en el libro de Hechos la evidencia es esa. Me gustaría que aclarara eso. Vamos a entender algo. El libro de los Hechos es un libro narrativo, es un libro histórico. Esta es la razón, vuelvo a repetir, por la cual existe tanta ignorancia y tantas cosas que se han confundido. El libro de los Hechos es un libro que narra o cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces los apóstoles no estaban todavía preparados para entender que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. El mismo apóstol Pedro tuvo que tener una visión sobrenatural para que entendiera que ahora el evangelio iba a ser no solamente para judíos, sino para el mundo entero. Entonces, durante el libro de los Hechos encontramos ciertas escenas o ciertos casos donde el Espíritu Santo les preguntaban, como en el caso del capítulo 8 y los otros capítulos, ¿por qué el Espíritu Santo no había habido una evidencia? Entonces, cuando llegamos a las epístolas explican claramente lo que pasó en los evangelios y lo que pasó en el libro de los Hechos.
Y ya los apóstoles explican en el Nuevo Testamento que por un solo Espíritu hemos sido bautizados, 1 Corintios 12:13, y que a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Entonces, cuando una persona se convierte o es regenerada por el Espíritu Santo, es sellada por el Espíritu Santo, Efesios 1:13 y 14, es bautizada con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, porque vamos a definir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Es la operación del Espíritu Santo a través de la cual el Espíritu Santo funde, amalgama, identifica al cristiano en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, si yo tengo a Cristo y he nacido de nuevo y no estoy en el cuerpo de Cristo, ni siquiera soy cristiano. Entonces, cuando decimos, pues es que te falta algo para poder ser realmente cristiano, el bautismo del Espíritu Santo, no hay cristianos incompletos. O estamos completos, como dice Colosenses capítulo 2, como dice 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya tiempo pasado, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Cada vez que tenemos contacto con la Biblia, entendemos claramente el plan de Dios. Entonces, si tú eres cristiano, eres sellado por el Espíritu Santo, has sido regenerado por el Espíritu Santo y has sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué te falta? Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y esto le explica ya, sin ninguna duda, Romanos 6, del 1 al 4, que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en Él, porque somos bautizados en Cristo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y esto no es el bautismo del agua. Yo les pregunto a muchos amigos míos teólogos, ¿a qué se refiere Romanos capítulo 6? Porque si me dices que es el bautismo en agua, pues entonces el bautismo en agua es salva. Pero aquí está hablando claramente que está hablando del bautismo que experimentamos, que significa ser sumergidos, resucitados con el cuerpo de Jesucristo. ¿No es cierto que fue una teoría como más reciente el pensar que había que vivir una segunda experiencia para ser completo con el Espíritu Santo? Así es. Estas doctrinas se centraron principalmente, aunque a través de los siglos ha habido ciertos debates, pero esto comenzó a verdaderamente a predicarse en los 70s, 80s, cuando el movimiento carismático, gracias a Dios por el movimiento carismático, hubo un avivamiento realmente, hubo un despertar de las iglesias históricas, donde pues ya teníamos que entender que necesitaba un poco más de vida la iglesia, pero desgraciadamente cuando el movimiento carismático entró, se fue a un extremo y el movimiento carismático careció de una teología sistemática. Entonces, esta es la razón por la cual entraron tantas barbaridades, como por ejemplo enseñar que si no tengo el Espíritu Santo no debo hablar en lenguas. Esto es una barbaridad. Entonces, estas razones entraron porque entre este movimiento no se profundiza en la teología, se pone énfasis en el misticismo, en las experiencias, en sentir, necesito sentir a Cristo, necesito caerme al suelo, me necesito tumbar a otro lado. Y entonces esto fue lo que nos hizo desviarnos completamente de la doctrina. Gracias a Dios que yo conozco ahorita ya muchos líderes que han tenido un balance bastante bueno y han entendido claramente que es la palabra de Dios. No son los milagros, no son las experiencias místicas, no son las apariciones, no son los sueños ni las visiones. Es la palabra de Dios lo que nos va a dar la solidez para realmente caminar con Jesús. Y justo eso que usted dice, Chelo está saludándolo, Carmen también, hay muchas personas ahí saludándolo por Facebook. Sí, por Facebook. Y esta pregunta también nos entra por Facebook. Usted hablaba de que no debemos enfocarnos en lo que sentimos. Dora María Martínez nos dice, ¿cómo vencer la oposición demoníaca? Quiero sumergirme en la presencia del Señor, pero siento que algo no me deja. Siempre hay distracción o quiero entrar en su presencia, pero resulto haciendo otras cosas. Bueno, esta es muy buena pregunta y muy buena indicación de que usted, la que nos hace esta pregunta, tiene al Señor. Porque una persona que no tenga al Señor no experimentaría un conflicto interior, una guerra entre la carne y el espíritu, porque en el momento que somos cristianos entramos a convertirnos en enemigos del diablo y de sus demonios y de los ángeles caídos. Entonces, esta es la razón por la cual usted, la que nos manda esta pregunta, está experimentando esto. Ahora, usted tiene que aprender a usar las armas de la luz, que es la palabra de Dios y que es la oración. Es importantísimo que usted memorice la Biblia todos los días. 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Y cuando usted sienta esta opresión, recuerde que usted es hija de Dios, que la guerra la ganó Cristo en la cruz del Calvario, la victoria nos pertenece, y simplemente confesarlo con su boca. Soy hija de Dios, mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo, y a través de esta experiencia va usted a adiestrarse y a entender cómo usar las armas de la luz. No tenga usted temor, porque el temor es la puerta más grande que le podemos abrir a Satanás.
Ok, por aquí Chachis García nos pregunta, pastor, ¿con quién se casó Set, el tercer hijo de Adán, si no había más personas en el mundo? Bueno, si leemos Génesis capítulo 5, encontramos estas palabras. Varón y hembra los creó Dios y los llamó Adán. Versículo 3, Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, aproximadamente pasaron como 150 años mientras Set comenzaba a crecer, igual que Caín, para que se casaran entre hermanos. Hasta que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, Dios permitió que se casaran entre familiares. ¿Por qué? Porque pues era normal, ¿verdad? Y era lógico que tenían que multiplicarse. Entonces Set se casó con una hermana, Caín se casó con una hermana, repito, hasta que en el libro de Levítico capítulo 18 al 23 Dios establece las leyes de que no es posible casarse ni siquiera entre primos hermanos. Pero pudo haber sido hasta una sobrina, pues pudo haber sido la hija de la hija del hermano, ¿verdad? Porque ya habían y tantos años. Claro. Imagínense, o sea, la procreación que puede haber ahí. Noé a los 500 años tuvo a Sem, Jafet y Cam, ¿verdad? Hasta los 500 años, entonces era muy diferente la forma como vivían antiguamente. Dice Andrés Pelizola, ¿por qué tanta pobreza material en el... Hablando de chismes, perdón. Pues porque mucha gente cree que en el caso de que lo que hubo fue una violación a su papá, en el caso de Noé. ¿Verdad? De Noé. ¿Usted qué cree? ¿Fue nada más que vio su desnudez o fue que se acostó con él? Bueno, la palabra ver la desnudez en el libro de Levítico está asociado con las relaciones sexuales. Entonces, cuando dice la Biblia que Cam vio la desnudez de su papá, tuvo una relación sexual, o sea, violó a su padre. O Juan Carlos, para que nada más tome nota, Juan Carlos Sánchez, allá, el teólogo, es una discusión que hemos tenido. Sí. Y eso no es una especulación, ¿verdad? El libro de Levítico nos dice claramente lo que significa esa frase en el hebreo. Ver la desnudez está relacionado con una relación sexual. Wow. Andrés Pelizola nos dice, ¿por qué tanta pobreza material en el pueblo de Dios si de Dios es la tierra? Bueno, es que Dios nunca nos llamó a ser ricos, eso es muy importante. Esto viene con la famosa doctrina de la prosperidad, en la que si no somos ricos, pues entonces no somos espirituales, y que si nosotros le damos a Dios esto, nos va a multiplicar. Si hay esa motivación al darle a Dios de que porque vamos a ser ricos, ¿verdad? Entonces ya nuestra motivación es equivocada. Aun cuando no nos diera nada a Dios, desde el momento de la cruz hasta nuestros días, fue suficiente lo que Él hizo en la cruz para yo vivir eternamente agradecido con Él, aunque Él no me diera nada. Entonces, muchas veces también la pobreza está asociada con la avaricia y con el egoísmo. Entonces, claro que es lógico, ¿verdad? Hay una ley que es inexorable, se llama la siembra y la cosecha. Entonces, cuando yo siembro 5 semillas de sandía, nunca voy a recoger 5 sandías, voy a recoger 50 sandías, porque se multiplica la semilla física y espiritualmente. Entonces, pero yo no le doy a Dios con esa motivación, pero tenemos que entender algo. Dios no puede bendecir a los avariciosos ni a los egoístas. Entonces, hay mucha pobreza, y esto es una realidad, porque hay mucha avaricia dentro del pueblo de Dios. Con trabajo le dan el diezmo, y el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento dice 1 Corintios 16, de cada quien conforme vaya prosperando. Si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, pues ahora es el 15, el 20, el 30. Ya no hay un límite, porque vivimos bajo la ley del Espíritu. Entonces cada quien dé, ¿verdad?, como siente en su corazón. Pero eso sí te lo aseguro, Dios va a bendecir a las personas generosas. Un cristiano no puede ser una persona avariciosa. Si tú le das a Dios y cumples con lo que Dios te dice en tu corazón y te nace de tu corazón, nunca te va a faltar de comer. O sea, a ver, para entender, ¿usted no cree en el diezmo como ordenanza de Dios para nosotros en el nuevo pacto? No, el diezmo, la última vez que menciona el diezmo es en los evangelios, y los evangelios estaban bajo la ley. Ya en el Nuevo Testamento, en ningún versículo aparece el diezmo, sino ya Pablo dice, cada quien dé como siente en su corazón. O sea, que si alguien quiere dar el 1% de su salario, está bien. Pues qué triste, ¿verdad? Porque esto habla... ¿Por qué está triste? Es triste si quiere dar el 1% de salario, porque si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y ahora quiero dar el 1%, es que mientras más grande la gracia, más el privilegio de servir a Dios. Entonces, si Dios dio su vida por nosotros en la cruz, cosa que en el Antiguo Testamento no se había cumplido, y era el diezmo, ahora en el Nuevo Testamento debemos estar inmensamente agradecidos
y darle el 20, el 30, el 40, el 50% a Dios. O el 1. Bueno, si es el 1% y así lo sientes en tu corazón, ¿verdad? Pues nos habla de la avaricia que hay en tu corazón. Pero entonces, ¿a dónde cambia de avaricia el 1% a lo recto si es el 20%? O sea, ¿a dónde está la regla, digamos, dónde está la normativa bíblica que entonces nos enseña cuál es el porcentaje correcto para que no sea avaricia, sino pase a ser lo justo o tal vez lo más que justo? La regla está en el 10%. Otra vez repito, si en el Antiguo Testamento fue el 10%, entonces es lógico que bajo la gracia en la que vivimos, bajo el periodo, digamos, de Jesús dio por nosotros, donde el Espíritu Santo entró a nuestra vida, si me quiero limitar al 10%, pues lo puedo hacer, pero todavía vivo bajo la ley. Vuelvo a repetir, nos deben hacer, pues dice Pablo, es que ya no hay una regla, ya no estamos bajo una obligación, cada quien de como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Ya nadie me puede decir cuánto debo de dar, pero si no siento dar más del 10%, pues qué triste, porque realmente no he comprendido ni lo que hizo Jesús en la cruz, ni tampoco he crecido en la gracia. Yo creo en el diezmo. O sea, yo estoy haciendo las preguntas. Yo creo que la referencia, al igual que usted, yo creo que la referencia es el 10%. Y si fue bueno para Adán, ¿verdad? Y si fue bueno para Abraham, y fue bueno en el tiempo de la ley, ¿por qué no va a ser bueno para nosotros también? O sea, pero no es malo. O sea, no estamos diciendo que sea malo el diezmo, sino que fue un principio nada más donde Dios le mostraba al pueblo de Israel sacarle de la avaricia. Dios sabe precisamente que nuestro corazón está en la cartera. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se le daba el 10%, Dios comenzaba a librarlos de lo que con la que nacimos en el corazón, porque todos hemos nacido con la avaricia y nos toca en la cartera y es el sudor de nuestra frente. Entonces, al 10% era una muestra de fe, de que realmente voy a quererle a Dios lo que Él está diciendo. Y en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, ya no hay imposiciones, ya Dios nos dice, mira, hijo mío, yo di mi vida por ti en una cruz. Si en el Antiguo Testamento les pedí el diezmo, ahora voy a dejar que tú libremente escojas cuánto darme. Y claro, vuelvo a repetir, si soy una persona sana espiritualmente, ya no me voy a limitar al diezmo. Le voy a dar el 20, el 30, el 40, el 50%, todo lo que le puedo dar a Dios de todo mi corazón. Pero ya fuera el diezmo, porque entiendo yo que el 17, es que usted habla muy, o sea, no usted, es que he oído esto de otros pastores, ¿verdad? Suena muy romántico, ¿no? Ahora ya estamos en el tiempo de más del diezmo, ahora es el 20, el 30, ahora es todo. Tuve una discusión con un pastor con respecto a esto y él criticaba nuestras maratónicas. Y él decía, no, es que ahora estamos en el darlo todo, ahora Dios lo quiere todo, ya no quiere el diezmo, quiere el todo. Digo, bueno, está bien. Suena tan lindo, ¿verdad? Suena tan precioso y tan romántico eso, pero claro, es pura paja. O sea, porque al final, la inmensa, la realidad es que el 17% de nuestras congregaciones diezman. O sea, el 17% de la gente que va a nuestra iglesia, o sea, todo lo que usted ve que se construye de templos, de orfanatorios, de toda la ayuda social y todo es hecho con el 17% de la gente que va a la congregación. La inmensa mayoría no lo hace. Entonces, están en la época del darlo todo, pero es que ni el 10%. Bueno, si lo damos todo, ¿con qué vamos a mantener a la familia? Pues claro, o sea, es absurdo, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Claro, no estamos hablando de eso, vuelvo a repetir, ¿verdad? Si yo tengo de sueldo 100,000 pesos mexicanos y le doy a Dios y tengo gastos de mi familia de 60,000 pesos y me limito solamente al diezmo, realmente nunca van a crecer mis finanzas. Entonces, vuelvo a repetir, es una ley inexorable espiritual. Dios está buscando personas generosas en quienes darles, bendecirlas, precisamente para que puedan ser canales de bendición a los demás. Entonces, si Dios encuentra una persona que ya nada más el diezmo y se pega a la ley y pues nada más, sino que no, Señor, ahora vendí una casa, ahora me entró esta entrada extra, te voy a dar esto y te voy a dar aquello, Dios va a comenzar a darle más a esa persona porque Él está buscando canales entre nosotros. Entonces, mientras no haya eso, mientras no entendamos estos principios espirituales, pues la iglesia va a seguir en pobreza. Ahí está la pregunta, ¿por qué está en pobreza en Latinoamérica? Porque la gente ni siquiera el 10% dan y no se les ha enseñado y muchos pastores tienen miedo de enseñarles, y si no les enseñamos a la gente a dar, estamos robándoles sus bendiciones, porque es precisamente a través de esto que Dios usa el canal para bendecirnos. Víctor Gómez le pregunta, pastor, ¿cuál es la versión de la Biblia más recomendable? La Reina Valera del 60, el Kadosh traducida al español, Reina Valera 1909, la Torá, la Nueva Versión Internacional. Bueno, es importante, ¿verdad?, recordar que la mayor parte de las Biblias
vienen de los textos masotéricos. Por ejemplo, las versiones antiguas del Antiguo Testamento vienen de los textos masotéricos y el Nuevo Testamento del Textus Receptus. Y estas son precisamente las versiones de donde se sacaron la mayor parte de las traducciones. Las versiones modernas, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, vienen de los textos críticos. Y el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, vienen de estos textos. Entonces, mientras las Biblias que tengamos vengan de los textos masotéricos o del Textus Receptus, tenemos un poco más de confianza de saber que son versiones realmente apegadas a lo que se trataba de decir. En estas versiones modernas, yo tengo muchísimo cuidado de no recomendar cualquier versión moderna, porque a partir de 1600 más o menos a nuestros días, se puede decir que han venido o surgido las versiones modernas. Yo puedo recomendar realmente, y es la que yo uso, la Reina Valera de 1960. No recomiendo la nueva versión internacional en el español. En el inglés está un poquito más mejorada por la traducción equivocada que se ha hecho principalmente del hebreo al griego. Por ejemplo, en la nueva versión internacional, en el capítulo 35 del Génesis, no se traduce el alma, que es la palabra hebrea nepesh, como alma, se traduce como suspiro. Entonces, ¿qué tiene que ver un suspiro? Un suspiro es esto, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo es posible, verdad, que se le quite realmente el significado verdadero a la palabra alma? Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes para poder tener una buena traducción. En conclusión, yo recomiendo la Reina Valera de 1960. Pero usted critica de la nueva versión internacional lo que ahora dicen, es que le están quitando versículos a la Biblia, como por ejemplo que ya no incluyen que este demonio o esta especie solo sale con ayuno y oración de Jesús porque no lo encuentran en los textos antiguos. ¿Qué opina de eso? Bueno, se ha manejado, vamos a entender algo y lo voy a decir con todo mi corazón también, ¿verdad? La venta de la Biblia también se ha convertido en un negocio. Entonces les conviene a los que imprimen las Biblias sacar así como en las computadoras ahorita sacaron que el iPhone 10, que el iPhone 8, necesitan estar vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces muchas veces llega el momento en la que la Biblia se convierte en un negocio y necesitan estar sacando que la Biblia de colores, que la Biblia para la mujer, que la Biblia para el hombre, etcétera, etcétera, porque necesitan vender. Entonces muchas veces tienen que construir detrás de esa nueva versión que están sacando algo para poder defender y justificar que vale la pena esa Biblia. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado cuando ya profundizamos en los textos verdaderamente del hebreo y del griego, qué versión fue sacada originalmente de los textos originales. Claro, pero digamos, si algo en un texto, en los textos más antiguos que hayan sido descubiertos, usted tiene algún problema con que, esto no aparece en los textos más antiguos y después aparece agregado en unos textos posteriores, ¿a usted no le parece que si no está en los más antiguos, uno pueda dudar de que si este texto de verdad estuvo o sencillamente fue una nota al margen del copista, por ejemplo? Claro, y vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Cuando decimos, es que no aparece en los textos más antiguos, la pregunta que le hago yo a esa persona es, ¿a cuál texto te refieres? ¿A cuál texto, verdad? Porque los textos más antiguos son los masotéricos en el hebreo y el Textus Receptus en el griego. Entonces, esos textos están todavía vigentes. Entonces, digamos, usted va con la Reina Valera de 60. Lo que ahí dice, y está fundamentado, don Armando está diciendo que los textos en los que se basó la Reina Valera del 60, específicamente, esos son los textos que fueron inspirados y cualquier otra cosa que pueda aparecer, eso no es de Dios. Los más, no estoy diciendo un 100%, los más apegados, porque el lenguaje cambia y esto es muy importante saber. Voy a dar un ejemplo. No en cuanto al lenguaje, me refiero yo a que hay cosas que no aparecen. Wow, esto no aparece en los más antiguos. Sí, no aparece en la forma del lenguaje que lo queremos traducir. No aparece del todo, digamos. Como lo que ellos argumentan es que ese versículo en específico de que este demonio no sale sino con ayuno y oración no está original. Así es. La nueva versión internacional sustrajo, y lo digo claramente, más de 20 versículos de los evangelios que se encuentran en los originales. Entonces, aquí no hay nada de alegar, ¿verdad? Aquí se sustrajeron de una forma arbitraria más de 20 versículos del Nuevo Testamento. Entonces, yo por eso no lo puedo recomendar. ¿Y usted cree que lo hicieron nada más por eso, para vender más Biblias? No sé, ¿verdad? Pero yo creo que cuando comenzamos a sacar Biblias y decir, vuelvo a repetir, pues que esta Biblia es la mejor y que este es el otro, por la motivación de vender más, Dios los va a juzgar. Y cuando sale en paréntesis diciendo, estos versículos no aparecen, aunque los ponen, pero ponen un paréntesis y dice, estos versículos no aparecen
en los manuscritos más antiguos. Usted tiene problema con que se nos diga nada más, es información importante, ¿no? O sea, a usted que le gusta tanto estudiar y todo, es como, bueno, entonces, no aparecen estos, ¿por qué no aparecen? Ir a buscar, me pone a mí a estudiar, me pone a mí a tratar de, wow, ¿por qué lo habrán quitado? Yo lo hubiera quitado, yo no lo hubiera quitado, pero nada más tal vez no es como honrado, no le parece como honrado decir, hey, mire, estos versículos en los más antiguos no aparece, nada más sepa eso, no está quitándolo, lo está haciendo, o le pone un asterisco y hace una referencia al pie de la página. Bueno, yo entiendo que no aparezca 1 o 2 versículos, ¿no? Pero más de 20, digo, ya, ahora traducir, vuelvo a repetir, como el alma y decir que es suspiro, entonces ya no se necesita una gran erudición para poder decir esta traducción está equivocada. Entonces, por eso tenemos el original, por ejemplo, todo el rollo de Isaías que se encontró en Qumran, con los rollos del Mar Muerto que se encuentra en el Museo de Jerusalén, ahí está exactamente como fue escrito hace 2750 años aproximadamente. Y ahí vemos en la Reina Valera Isaías, y es exactamente, o en la King James, como se encuentra en el original que encontraron en los rollos del Mar Muerto. Entonces podemos darnos cuenta con eso, ¿verdad? Y cuando conocemos un poquito de hebreo y de griego, pues es a lo que apelamos, porque fue escrito en hebreo y en griego la Biblia. Entonces, si yo veo en el original hebreo de que una palabra está traducida equivocadamente, pues me doy cuenta, ¿verdad?, que esa versión, yo no voy a confiar en ella, porque la palabra suspiro de ninguna manera puede sustituir a la palabra alma. Esto es un ejemplo nada más. ¿Sabe qué bonito sería? Está el Museo de la Biblia ahora en Washington, ¿verdad? Lo acaban de inaugurar. Sí. Tal vez podamos planear algo para irnos por ahí, porque nos están pidiendo que vayamos a grabar algo ahí, ¿verdad? Pero me gustaría tal vez ir con ustedes, si se puede, ¿verdad? Podemos ahí coordinar para, en ese programa que hagamos, tenerle a usted, tener otra persona también, Claro. Porque ahí está la historia, tienen tantos rollos y tantos papeles, tienen tanta información ahí que me gustaría mucho aprender de esto, ¿verdad? Claro. Y claro, a usted y a mí nos ponen peleando, como que estamos por internet, como que estamos agarrados del pelo, y supiera que hasta chistes nos mandamos ahí por WhatsApp. Hasta andamos buscando terneritas en el rancho juntos. Lo ayudo a buscar su ternera que se perdió el otro día en el rancho. Otro nivel de amistad. No aparecían. Esta pregunta no la hago yo, pero la hace Gloria Isabel. Dice, ¿por qué le gusta tanto hablar de terror y no del amor de Dios? Pues es que esta persona que nos manda esta no ha oído todas nuestras conferencias. Está oyendo casi la mayor parte de las que hemos hablado el último año, que me he enfocado muchísimo en la escatología, precisamente porque es increíble la forma en la que las profecías que fueron destinadas para los últimos tiempos se están cumpliendo. Entonces, claro que las profecías para los últimos tiempos son de apostasía, de violencia, el poder nuclear que existe, de la inestabilidad política, ecológica, económica, espiritual, apostasía de la iglesia, pero no significa que siempre hablemos de eso. Métase usted a nuestra página o a internet y va a encontrar usted también más de 60, 80 temas y conferencias que hablamos de peace and love, y hablamos del amor de Dios también, y hablamos de la gracia de Dios. No todo siempre es así. Dice aquí Francielis Salazar, ¿estamos viviendo el apocalipsis? No. El apocalipsis comienza realmente con el primer caballo del capítulo 6, que es el anticristo, la entrada del anticristo con que se le simboliza con un arco y sin flechas, que viene a través de la paz con Israel. Y el apocalipsis todavía no lo estamos viviendo. Estamos viviendo el principio de los dolores de Mateo capítulo 24, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, pestes, terremotos, principio de dolores. Y miren que no se turben. ¿Cómo sabemos que estamos en el principio de los dolores? Porque hasta 1914, que se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, aunque siempre ha habido guerras, de los 6,000 años de historia, dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que tenemos 25 años de paz. Entonces, de estos 6,000 años de historia, nunca hasta el siglo XX se había levantado nación contra nación y una guerra internacional. Entonces, creo que en 1914 y a principios del siglo XX inició la época de los dolores que Jesucristo menciona. Vino 20 años después la Segunda Guerra Mundial, revoluciones, golpes de Estado, la época cibernética, descubrimientos científicos, tecnológicos, y llegamos al siglo XXI y nos encontramos ahorita, en el 2017, a punto de autodestruirnos con una tercera guerra mundial. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida en otros planetas? Claro, pero no son marcianos, ni venusinos, ni jupiterianos. La Biblia dice que estamos rodeados de ángeles del bien y del mal, serafines, querubines,
y que el universo entero, ¿verdad? A los ángeles se les llama estrellas también en la Biblia. Entonces no estamos solos en el universo. Existe un mundo que va más allá de nuestros 4 sentidos, ¿verdad? Dimensiones en las que vivimos y entendemos, ¿verdad?, que estamos rodeados de poderes del bien y del mal que ejercen presión e influencia sobre los habitantes de la tierra. Pero estos famosos platillos voladores no son más que materializaciones de la energía satánica, porque Satanás, de acuerdo a la Biblia, tiene control de manipular la energía. Entonces no son ovnis tripulados, son materializaciones de la energía satánica que están tratando de hacernos creer que ellos van a poder algún día venir a rescatarnos, y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia van a decir, se los llevaron los ovnis. Todo está siendo preparado para el último escenario mundial. Entonces, ¿qué debe hacer una persona si ve una de estas materializaciones? Reprenderlo en el nombre de Jesús. Salí corriendo. Sí, no. Me aparece un ovni y yo lo reprendo. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, ¿por qué no se me ha parecido a mí? Porque el día que yo lo vea, yo voy a decir, yo sé quién eres. Okay. Por aquí nos preguntan si es bíblico, repetir oraciones de fe. No, pues Jesús nos enseñó que nunca hagamos, cuando estamos orando, vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque para eso le grabo una oración a un perico y lo pongo para que él comience a orar en mi lugar. Entonces, Cristo quiere que oremos y que salga de nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos fue un modelo que se nos dio solamente, no para que lo repitamos, sino como un modelo para que entendamos qué cosas deben de formar una oración dentro del cristiano. La música ahí, ¿no? Ah, ok, la música está bien. Dice, ¿la música mundana sí es o no es correcto oírla? La música mundana. Bueno, hay de música mundana a música mundana también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se podría clasificar las oberturas de Vivaldi, o las sinfónicas de Beethoven, o la música preciosa de Chopin. ¿Podríamos catalogarlo esa como música mundana simplemente porque pues no fue hecha por cristianos? Claro que no. Yo soy un amante de la música clásica y amo la música clásica y me encanta escuchar la música clásica, menos la de Wagner, ¿verdad? Porque sabemos que ese hombre estaba metido en el ocultismo y era el que inspiró musicalmente al nazismo, las óperas de Wagner. Entonces, pues la música mundana, hay otra música mundana que hay que, por ejemplo, la de los Rolling Stones. Pero ni las melodías, digamos, sin cantar, o sea, una melodía de Wagner, no sé qué. Todo era clásico. Bueno, a mí me canta, por ejemplo, me gusta cantar a veces, México lindo y querido, si muero lejos de ti. O sea, es una música que no la hizo el apóstol Juan y el apóstol Pablo, y es una música ranchera que cantan los mariachis, y yo no le veo ningún problema que la cantemos. Entonces, o sea, podría ser diferenciación como hizo con las personas en música inconversa y música impía. Como usted dijo, hay muy alguna bien, que está malvada y otra que nada más no es. Muy buena observación, exactamente así. Creo que podríamos concluir con eso. Tenemos que tener el discernimiento de saber, ¿verdad? En primer lugar, qué letra encierra la música, qué movimientos del cuerpo nos va a llevar a hacer la música, porque ya cuando, ¿verdad?, comenzamos ya a mover, ¿verdad?, las caderas y esas cosas, y ya comenzamos a hacer así, con movimientos sensuales, hay que tener mucho cuidado también de esos bailes. Entonces también hay que sentir a qué nos inspira o a qué nos lleva la música que estamos escuchando. Es que aquí, yo lo digo en el caso mío, voy a hablar del caso mío, a mí me cuesta mucho ponerle atención a las letras, ¿verdad? Sea en la iglesia, sea oyendo la radio cristiana, que es la que, ¿verdad? Yo no sé, ya es un problema de fábrica mío, ¿verdad? Es un problema que yo tengo, que no me memorizo usted hablaba ahorita de los versículos, aprenderse 2 al día. Bueno, yo no podría, yo tengo un problema de retención, no podría, yo duraría, no sé, una semana para aprenderme 2 versículos, tal vez. Practícalo y vas a ver que lo vas a poder. Bueno, posiblemente, pero para estudiar me cuesta, o sea, me explico, ya es un defecto de fábrica, ya es un problema que ahí no sé qué será, pero así ha sido. Entonces, pero me encanta escuchar la palabra, me encanta leer la palabra, me explico, pero intentar aprenderme una canción, para mí me es difícil. Entonces, yo puedo ir en un taxi o puedo ir en el carro, a veces voy y ponen una canción ahí secular, va a una radioemisora secular en el carro con mis hijas. Y, ay, quita esa canción. Pero yo no estoy ni pensando, le dice una hermana a la otra. Yo no estoy ni pensando lo que está diciendo la canción, puede estar diciendo la tontera más grande que yo no la estoy escuchando. A mí me gusta la música por el ritmo, nada más, ¿verdad? Si el ritmo me altera o el ritmo me tranquiliza. Entonces yo creo que podemos ser como muy estrictos, ¿verdad? En que
uy, pues ten cuidado, porque aquella canción fue inspirada por... uno, ¿verdad? Puede haber sido inspirada a Satanás, o inspirada a la novia, o inspirada a la querida, o quien sea, pero si el ritmo me da paz, pues no sé, yo soy más práctico en eso y no espiritualizo todo así como que se me va a meter un demonio por ahí, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo te doy un consejo. Si vas en tu carro escuchando una música y tus hijas te dicen, papá, esa no la oigas, no la oigas. Ah, no, ella la aunque no sepa la letra. Normalmente ellas son las que cambian la radio. Yo sé que alguien andó en el carro porque cambió la radio. Yo ando escuchando cierta radio. Se puede, entonces uno le puede entrar un demonio a la vida de uno por escuchar una canción que fue escrita por alguien que practicaba el ocultismo. Bueno, lo que yo sí puedo decir, ¿verdad? Con bastante, no dogmatismo, pero con bastante bases bíblicas, es que, por ejemplo, oír Thriller de Michael Jackson, oír de Judas Priest, oír muchas por ejemplo, de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que escribió John Lennon, que significa LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, que es una droga alucinógena con la que John Lennon hizo esa canción. Y creo que esas canciones de esos grupos de heavy metal, como le llaman, sí atraemos a los demonios a nuestras vidas. Eso no hay la menor duda, ¿eh?